Hemos venido hablando de los cuatro evangelios, así que hoy día terminamos esta serie y oro a Dios que le sirva mucho para entender cómo Cristo se manifestó en esta tierra y cómo cada uno de los evangelios presentó al Cristo de forma diferente. Comenzamos con una oración. Padre, me presento ante tu presencia como tu siervo, lávame y límpiame en tu sangre preciosa, desde la mollera a la planta de los pies. Señor, usa mis labios para poder predicar esta palabra y bendice a tu pueblo, Dios, que necesita escuchar este alimento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura, Juan 1.1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A qué se refiere esto? Juan comienza muy diferente su evangelio al resto de los otros tres. Mateo, ¿qué hace? Nos presenta a Jesucristo como el Mesías prometido. Esa es su tarea, esa es su meta, eso es lo que él hace. Él usa la historia, más bien todas las profecías acerca mesiánicas, para ver en Jesús el cumplimiento de ellas. Aunque los judíos lo rechazan, me gustaría que un judío pudiera ver Mateo y se daría cuenta de cómo muchas personas reconocen en Jesús el Mesías. Y cómo Mateo muestra por la Escritura que toda la palabra profética acerca del Mesías se cumple en Jesús. ¿Cuál es el problema de ellos? Recordemos que Herodes, que era idumeo, o sea, era de la parte sur de Judea, construyó el templo. Eso le provocó que muchos creyeran que él era el Mesías, porque una de las creencias que los judíos tienen es que el Mesías va a construir el templo. Pues no era. Y creó una secta llamada los herodianos. Luego, tenemos que el anticristo ha de construir el templo. El tercer templo tiene que ser construido. El primer templo es el templo de Salomón. El segundo templo ya es el templo de Zorobabel. Pero aquí hay un tercer templo. Y este tercer templo es el que construye el anticristo para engañar a mucha gente. Mucha gente va a ser engañada a causa de este templo que se tiene que ser construido. Ese es el tercer templo. Porque el Mesías no va a venir hasta después de la gran tribulación. La tierra tiene que pasar por una gran tribulación. Jerusalén ya pasó por una. Por eso el Señor dice, los que estén en Judea, ya no se devuelvan, huyan. Ojalá vuestra huida no sea en verano ni en invierno. Hablando de lo que iba a pasar el año 70, que Tito vino y destruyó totalmente Jerusalén. Bueno, Marcos, que es el primero de los cuatro evangelios, es un libro más corto que los otros tres, pero tiene una cualidad. Tiene una capacidad de presentar a Jesús de forma increíble. Podríamos decir que Marcos es el periodista y Mateo el cronista. Y Lucas el historiador. Porque Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, así como Marcos presenta a Jesús como el siervo perfecto, un siervo activo, porque la palabra enseguida e inmediatamente aparece mucho en el libro, y hay 1336 Y implicando que es un libro de acción. Lucas, en cambio, presenta a Jesús como el perfecto entre los perfectos, el Hijo del Hombre. Esa frase Hijo de Hombre reconoce a Jesús en su humanidad, porque aunque Él fue Dios, fue totalmente hombre. Y luego tenemos a Juan. Juan comienza extrañamente su evangelio. Dice, en el principio era el verbo o la palabra, logos. El logo era con Dios y el logos era Dios. En primer lugar, presenta a dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. El Padre era Dios y el Hijo era Dios. La Biblia no se confunde en esto. La Biblia es clara señalando que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20 también dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, hablando a Jesús. Cuando Pablo presenta a Jesús, capítulo 8, versículo 6, 1 Corintios,
Lo presenta como hombre. Dice, ya, porque hay un solo Dios y un solo Señor. Algunos dicen, no, es que Jesucristo es un ser creado, era Miguel. No, no era Miguel, porque el mismo libro hebreo dice, ¿a cuál de los ángeles le dijiste tú, mi hijo eres tú? A ninguno, ni a Miguel. Miguel seguía siendo ángeles, Jesús no es ángel, Jesús es Dios. Ahora, su nacimiento es interesante como Juan lo presenta, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Frases como esta para apuntar hacia la deidad de Cristo. Así que Cristo era Dios, era todo Dios y todo hombre. Cuando tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que cuando Cristo se acerca a la cruz, su humanidad se manifiesta muy fuertemente. Y esa es una verdad que uno tiene que aprender en la Escritura. La humanidad de Cristo es fuerte, ¿ya? Cuando Él se acerca a la cruz. Lo que Satanás pretendió en la tentación es sacar su deidad. Si era hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él sabía que era Jesús, sabía que Jesús, si usaba su poder de Dios, no podría representar a los hombres, pero lo representó venciendo a Satanás como hombre. Pero Juan no trata de eso. Juan está tratando a Jesús como Dios. Él es todo Dios. A mí me llama la atención que el eterno, el creador del universo, el más grande de los seres, el todopoderoso, se humanizara y naciera y viviera con nosotros. El Emanuel, Dios con nosotros. Esa es su realidad, esa es su identidad, la identidad poderosa del Cristo que servimos. Hay mucho que decir de Él y no terminaríamos, hermanos, con una predicación acerca de Él. Yo llevo 4 mensajes hablando de los 4 evangelios acerca de Cristo. Estos 4 mensajes que tienen que ver justamente con el Cristo también se reflejan en las 3 puertas del tabernáculo. En la puerta del atrio, en la puerta del santo y en la puerta del santísimo. Habían 4 colores. 4 colores que representan estas 4 áreas del Cristo. El púrpura, el carmesí, el lino y el azul. Y recordemos que cada uno de estas 4 eran materiales diferentes. Era fibra, púrpura, lana carmesí, porque Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Ya lino, que es blanco, torcido, y azul, que es un hilo azul. Así que tenemos 4 elementos con 4 colores que representan justamente la completa, verdadera muestra de quién es Cristo, de quién es tu Cristo, de quién es mi Cristo. Luego la Biblia también, en el libro de Ezequiel, cuando aparecen los querubines, también ahí nos habla de estos 4 aspectos del Cristo. Rostro de león, rostro de buey, rostro de hombre y rostro de águila. Estos 4 representan las 4 áreas del Cristo. En el rostro de león es Jesús, el rey Mesías, ¿ya? De la tribu de David, que viene justamente de Judá, el rey de los judíos. Luego tenemos cara de buey, que habla de la servidumbre de Cristo, el siervo perfecto, libro de Marcos. Luego su rostro de hombre, perfecto, sin fallas, sin errores. Lo que Adán cometió en caer, Jesús nunca cayó, nunca cayó. Y el rostro de águila, que habla justamente del Cristo Dios, el que sobrepasa ya las leyes de esta tierra, pues vuela por los aires, el águila representa la deidad. Así que, amados, tenemos a 4 aspectos del Cristo, de tu Cristo y de mi Cristo, el Todopoderoso. Cristo vino y se hizo hombre siendo Dios. Dice, no tomó como cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó de su deidad, en el sentido de todo el poder que tenía, aunque era todo Dios en un cuerpo de hombre. Qué interesante, qué maravilloso, qué preciosa es esta actitud que Él tiene para enseñarnos a nosotros lo que es la humildad, lo que es la sencillez. El más grande de todos los seres, el más sublime de todos los seres, es Dios.
¿Demostrado en quién? En Jesucristo su Hijo. ¿Demostrado en quién? En el Verbo hecho carne. Él que habitó en esta tierra, que caminó por esta tierra, que cambió para nosotros el tiempo. Pues siempre marcamos antes de Cristo y después de Cristo. Cristo marcó el tiempo. Y por eso Pablo dice, yo no quiero saber nada sino a Cristo y a este crucificado, porque toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, habla del Cristo. Toda la doctrina nace de Cristo. Toda la obra de este mundo es a través de Cristo. Y note, en Juan 14:16, él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alguien dice que el Espíritu Santo no es persona, que es una energía, ¿ya? Que es el poder de Dios, pero no. La palabra que usa Pablo, el escritor Juan, para otro, es otro igual, consolador, paracletos en el texto griego, que significa persona mandada a llamar para ayudar, confortar, fortalecer a otro. Él consuela, Él fortalece, Él levanta, Él bendice. Amados, qué tremendo es nuestro Dios. Un Dios en tres personas. No es un misterio como algunos dicen, es una realidad. Porque nosotros en nuestro idioma también usamos palabras uniplurales, que significa que en una palabra incluimos muchas personas, como la palabra familia, la palabra país. Cuando tú hablas de país, habla de todos los habitantes de este país. 18 millones de habitantes, pero una sola palabra y en singular, país. Familia, es una familia, pero tiene varios ya miembros dentro de esa familia. Así es Dios. Es un solo Dios, no son tres dioses. Pero este único Dios se manifiesta en tres personas. Ahora, no es que las tres personas ya sean iguales, no, son diferentes. El Padre es la voluntad activa. Recuerda que Jesús dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nos enseñó a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cristo hizo toda la voluntad. Tanto así que en Getsemaní dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Imagínense la obediencia del Hijo. Y el texto dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él padeció para nosotros. Él vivió como hombre. Caminó por nuestras calles, se fatigó, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed. Pero ese hombre, dentro de él, habitaba toda la plenitud de la deidad. El escritor de Colosenses, que es Pablo, el capítulo 2, versículo 15, dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. No significa que fue el primer ser creado, sino que es la autoridad sobre toda la creación. Eso siempre significa primogenitura. Y todo apunta a Cristo, todo. Desde Adán, porque Cristo es el postrer Adán. Es la promesa justamente para Noé, representa a Noé porque Cristo es quien construye la iglesia y Noé construye el arca. Ya Nimrod crea la falsa religión, Cristo es el verdadero Dios, que recuerde que Nimrod se hizo un Dios, pero era hombre y murió. Cristo murió, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. ¿Qué diferencia Nimrod? ¿Ya? Él fue dictador. Cristo es un Señor que quiere que le obedezcamos, no obliga a nadie a obedecerle. Él dice claramente que nuestra obediencia tiene que estar basada en amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Notó la frase? No hay una obligación, hay una motivación, que es muy diferente. Esa motivación se llama amor. Yo amo a Dios de tal manera que no estoy obligado a cumplir su palabra y lo hago porque lo amo. Lo hago porque quiero estar con Él. Lo hago porque Él es mi Dios. Lo hago porque reconozco su amor, su misericordia, su bondad, su poder, su autoridad. Me someto porque reconozco que Él es fiel. Nosotros tenemos que aprender de eso. La Escritura completamente nos habla de un Cristo todopoderoso. Y Juan se dedica a eso, a hablar del Cristo, de este consolador, de este abogado. La palabra paracletos también significa abogado.
Y Juan dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo venció, ganó, triunfó. No hay otro como Él. Nadie se parece a Él. Si alguien no conoce a Cristo, no sabe a quién seguir. No hay otro líder que se parezca a Él. No hay, no existe. Los judíos están perdidos porque rechazaron a Jesús y Pablo claramente dice que están embotados. Cuando aceptan a Cristo se abre la mente. Porque, escuche bien, si usted no tiene a Cristo no puede entender la Escritura. Si no tiene a Cristo no puede adorar a Dios. Porque el único que da vida nueva es Cristo. Este nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo no entiende. No entiende. Jesús le dijo, siendo maestro de Israel, ¿no entiende esto? Claro que no lo entendía. No lo entendía porque él no había nacido nuevo, era maestro de Israel, pero enseñaba la doctrina conforme a los fariseos. Los judíos creen saberlo bien, pero no saben nada, están perdidos, embotados, dice Pablo capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 dice que están embotados. ¿Por qué? Porque no aceptan a Cristo. Lamentablemente esa es la realidad de Nicodemo. No entendía el mundo espiritual. ¿Cómo volveré y entraré en el vientre de mi madre y volveré a nacer? Es que lo que de carne, carne es, y lo que del espíritu, espíritu es. Esa es la diferencia. El nacimiento de carne es natural, nosotros nacemos en el cuerpo humano, pero hay un segundo nacimiento, que es el nacimiento del espíritu, en donde yo nazco como nueva criatura, en donde mi mente se abre y tengo la mente de Cristo. Note, la mente de Cristo. Cosas que ojo no vio ni han subido corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando justamente de esta realidad, de una realidad especial. Cristo es la puerta de la revelación. Cristo es la puerta de la palabra profética. Cristo es la palabra. Por eso Juan comienza así. Otra traducción dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Claro, Él es la palabra. ¿Por qué? Porque para los judíos, cuando se escribe Jeremías o se escribe otros libros donde dice, vino Jehová a Jeremías, encuentran un Dios muy, muy personal, muy íntimo y ponen la palabra Menra. Menra significa palabra. Y vino palabra de Dios a Jeremías. Claro, la palabra es la que se manifestó en el Antiguo Testamento. Desde Adán hasta el último hombre que lo vio o que habló con él, fue Cristo. Vino palabra de Jehová a él y habló. ¿Por qué? Porque es el que revela al Padre. El Padre habita en luz inaccesible. El Hijo le ha dado a conocer. Juan claramente dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Recuerden que somos hijos adoptados. Por tanto, no llevamos la genética divina todavía. Pero el texto dice, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero sabemos que cuando le veamos seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Hablando del Padre. El que habita en luz inaccesible saldrá para ver a toda esa muchedumbre de hijos que creyeron en Cristo, que nacieron de nuevo y que están a la diestra de Dios Padre. Claro, porque la tarea del Hijo es dar la gloria y la alabanza al Padre. Esa es su misión. Él viene para vencer al diablo. Vino y se materializó, se encarnó. Preparó cuerpo, dice. Me preparaste cuerpo, dice el libro de Hebreo. Claro, el Cristo estaba como el verbo arriba. Pero cuando se encarnó, ya era el Hijo. El unigénito. No hay otro como Él. Cuando algunos predican que somos Jehová Junior, se equivocan. Yo no soy Jehová Junior, porque yo no soy Dios. Soy adoptado por Dios. Él me adopta como hijo, pero no soy legítimo. No es así. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos adoptados. ¿Ya? Que nos puso nombre, nos llamó hijos. Y como nosotros a muchos más. Salmo 87 claramente dice que todos hemos nacido allá en la Jerusalén. Ahora hay gente que dice claramente que Dios me escogió de antes de la fundación del mundo. No es para todos. Recuerda una cosa, la Biblia claramente señala ya que nosotros fuimos simiente de Dios. Hay una simiente de Dios y una simiente del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, adoptados por Satanás, hijos de Satanás.
Así que hay hijos de Dios e hijos del diablo. La tarea aquí es que el Hijo de Dios vino y tomó imagen humana, pero vimos su gloria, dice Juan, el más cercano de los discípulos de Jesús, el que habla las palabras. Cuando usted ve Juan, no es diferente a los demás. Juan comienza escribiendo las palabras que Jesús dijo y habló. Todo eso que Jesús habló está escrito. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Cuando le habla a Nicodemo y luego le habla ya a la samaritana para hablarnos y enseñarnos qué es la adoración en espíritu y verdad. En espíritu no podían adorar a Nicodemo porque no había nacido de nuevo. En verdad no podía adorar a la mujer samaritana porque no conocía la palabra. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Vea la frase. Interesantísimo. ¿Qué significa? Que cuando yo no tengo esa relación con la palabra, con el conocimiento de Dios, no viene a mí, yo no puedo adorar a Dios en verdad, porque no le conozco. Yo tengo que conocerle. Esta es la vida eterna, dice Jesús en el libro de Juan. Que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Conocer aquí no tiene que ver con información. Conocer aquí tiene que ver con relación. Mi relación con el Padre y mi relación con el Hijo me hacen salvo. Esta es la vida eterna. Que yo tengo una relación con el Padre. Que puedo ir a su presencia y llorar como hijo. Él me escogió, Él me lavó, me redimió y el camino lo hizo Cristo. Yo soy el camino, dijo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Tres cualidades interesantísimas. El camino es Cristo, no hay otro camino. No es la iglesia sigue en el camino. Por eso hay muchas iglesias que se pierden porque dejan el camino, o sea, comienzan a instaurar sus propias ideas. Un hermano me dijo, ¿ustedes creen en la Trinidad porque eso lo hizo la Iglesia Católica? Yo no creo en la Trinidad por lo que la Iglesia Católica cree, eso se hizo en el Concilio de Nicea, pero yo creo en la Trinidad porque la Biblia me habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Es interesantísimo la Escritura. La deidad se nos manifiesta. Cristo la viene a revelar. No hay mayor revelación que Cristo. Lea el Evangelio, los 4 evangelios son pura revelación del Cristo. Y él mismo dice, ¿ya? Gracias te doy, Padre, porque has escondido esto de los sabios y entendido y la has revelado a estos pequeñitos. No todos. Somos los pequeños. Esto no es para creerse, no es para sentirse superior. Es para saber que la misericordia de Dios nos alcanzó y podemos entender la palabra y podemos comprender los misterios gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que abrió nuestras mentes. Si no, no entenderíamos el mundo espiritual. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Si te hablo de las terrenales, ¿no entendéis cómo entenderíais si te hablara de las celestiales? Nicodemo, siendo maestro de Israel, no entendía nada del mundo espiritual. Nada. Hoy día los judíos no entienden nada del mundo espiritual, aunque hablan mucho y muy lindo. Yo le he escuchado mucho de ellos, pero cada vez que escucho, de repente veo un error. ¿Por qué? Porque no reconocen a Jesús. Si quien no reconoce a Jesús no puede entender las cosas de Dios. Le es imposible. Le es imposible entender las cosas de Dios, porque para entender las cosas de Dios requiero haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, haber nacido de nuevo y recibir la mente de Cristo que se vaya desarrollando en mi mente. Es mucho, muy profundo. Las cosas naturales no tienen nada que ver con lo espiritual. Por eso uno tiene que aprender que para poder recibir la revelación que Dios tiene, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, no puede salirse de la Escritura. Como hay una iglesia nueva hoy día que dice que la Escritura no es suficiente, no necesito más. Pablo dice claramente, si yo a un ángel del cielo os predicar otro evangelio, sea anatema. No necesito más que conocer a Cristo. Puedo pasar toda una vida estudiando acerca del Cristo y no voy a terminar, porque es muy profundo, muy profundo. Él desciende de Abraham, es la simiente perfecta. Desciende de David, es la simiente perfecta. La semilla que ha de bendecir al mundo. ¿Ya? Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el Cristo. Cristo es quien bendice las naciones.
Por eso es tan importante, hermano, que usted tenga a Cristo en su corazón, tan importante que usted estudie de Cristo, tan importante que usted sepa lo que usted recibió el día que aceptó a Cristo. Pues de Cristo vienen todos los dones, los ministerios, el fruto del Espíritu. De Cristo viene la gracia, viene la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Esta gracia que significa bondad inmerecida, que no merecemos, pero por Cristo se nos abre un camino, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Todo aquel que acepta a Cristo tiene la puerta abierta en el cielo. Y ha sido preparado un lugar para ti y para mí. ¿Qué los va a preparar Cristo? La religión verdadera no parte de una iglesia, de un título, de un nombre. Parte de la palabra de Jesús. Jesús es el centro de la verdadera religión. En Él está todo lo que necesitamos aprender. Por eso es tan terrible ver cuando algunos se apartan del Evangelio y empiezan a inventar cosas que Dios no ha dicho, a inventar cosas que Dios no habló, a profetizar tonteras y no decir lo que... Hermano, dedíquese a la palabra, estúdiela, investíguela, sepa acerca de su Cristo, sepa cuánto es el poder. En mi nombre echaréis fuera demonios. Todo el mundo espiritual está sujeto a Cristo. Si usted se sujeta a Cristo, todo el mundo espiritual se sujeta a usted. Así es el mover de Dios. Porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa es la verdad. Jesucristo es el centro de la verdad. Él es la verdad. Entonces, cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, puedo entender la verdad y vivir la verdad y caminar en la verdad. Si yo no tengo a Cristo y tengo una opinión propia, voy a perderme. Dios acusó a Israel de eso. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. No es a tu manera, no es a tu modo, no es como tú dices, no es como tú crees. Hoy se habla mucho de que cada uno tiene una opinión personal. En el Evangelio no es así. Yo y tú tenemos que sujetarnos a la voluntad y pensamiento de Dios. Porque yo y tú no sabemos cuál es el camino. ¿Ve? Esa es la verdad. Una de las cosas más terribles, amado, es ver cómo la iglesia ha perdido lo que ha recibido. No pierda a Cristo. Entienda, Jesús es el centro de todo lo que hacemos. El centro. Nosotros somos cristocéntricos. El centro de todo nuestro actuar, de todo nuestro ser, es Cristo. Él es nuestro Mesías prometido. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Él es el hombre perfecto. Él es todo Dios. 4 cosas que nos hablan del Cristo. 4 cosas que nos mencionan a Cristo. Cuando usted lee termina diciendo, si se hubieran escrito todos los libros que Jesús dijo y habló y hizo, no cabrían libros en el mundo. Claro, porque Él en 3 años hizo más que cualquiera de nosotros ha hecho en toda una vida. Porque Él es perfecto. Todos sus hechos, todas sus acciones, todo lo que Él dice es perfecto. Es tan grande nuestro Señor. Aleluya. Es tan grande nuestro Cristo. Es tan grande el nombre que se nos dio. Es tan grande el esposo que se nos dio. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Hay unas bodas preparadas para eso. Un día estaremos delante de Él como la novia, la esposa del Cordero. La Biblia está llena de alegorías para enseñarnos cómo es esto. Vea la escritura de lo que dice. Con Jacob. Jacob amó a Raquel. Raquel representa a la iglesia, pero le dieron a Lea, a Israel. Y lamentablemente Raquel no fue la esposa inmediatamente. Tuvo que trabajar 7 años más para poder recibir a Raquel. Pero él la amaba tanto que no le importó trabajar 7 años más. Porque los primeros 7 años le dieron a Lea, la mayor. Y claramente señala la Biblia que Israel fue infiel.
Tanto así que Dios le dio carta de divorcio. Ahora, ¿qué pasará? Cuando dice que el marido muere, ella queda libre para volverse a casar. Cristo murió. Israel quedó libre para otra vez volverse a casar. Después, en la segunda venida, volverá a unirse con Israel y seremos un solo pueblo. Y Dios unirá a Judá con Israel nuevamente para ser una sola nación y nosotros su novia. Amados, hay mucho que decir, pero no quiero cansarle. Quiero solo decirle una cosa. Usted no tiene a cualquiera a su lado. Hay un solo ayudador, muy poderoso, muy grande, muy fuerte, muy maravilloso. Ese se llama Cristo. Que Dios le bendiga ricamente. Padre, gracias por enviarnos a Jesús. Él es el camino que debemos seguir. Es la verdad que debemos aprender y es la vida que tenemos que tener. Todo lo que necesitamos es Jesús. Es la roca de donde sale el agua para beber. Es el maná que viene del cielo. Él es nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestra nube. Esa nube que nos cubre de día y fuego que nos cubre de noche. Él es nuestro protector. Su sangre preciosa nos cerca. Su nombre nos guarda. Su poder nos autoriza. Tremendo es nuestro Señor. Oro que tu pueblo lo conozca. Oro que aquel que no lo conoce lo conozca. Oro que aquel que siendo cristiano todavía no sabe cuál es el principio del cristianismo, que es Cristo, la persona de Jesús, no otro, pueda estudiar tu palabra y conocerlo en la profundidad misma. Padre, gracias, gracias. Tuya la gloria, tuya la alabanza por siempre. En nombre de Jesús. Amén. La próxima semana comenzaremos con las fiestas judías. Hay 7 fiestas, así que serán 7 semanas que estaremos hablando solo de las fiestas judías. Le invitamos a esta misma hora, todos los domingos 5 de la tarde. Todos los domingos 5 de la tarde nos juntamos para escudriñar la Escritura y profundizar en ella. Esta próxima semana, la Pascua, la primera de las fiestas judías. Que Dios le bendiga ricamente.